Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga, seamos bienvenidos. Tenemos la predicación vespertina. La Iglesia Cristiana Bautista Orel de Salamanca les damos la más cordial bienvenida, hermanos de la familia Orel, como nos llamamos, hermanos, amigos de otros lugares que nos acompañan. Seamos bienvenidos todos, hermanos, a este momento para meditar en la palabra de nuestro Dios y continuar por nuestro recorrido a través del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero les invito a iniciar haciendo una oración, hermanos. Vamos a inclinar nuestro rostro, a cerrar nuestros ojos y vamos a hablar con Dios. Padre, gracias te damos por concedernos regresar, Padre, a la reunión. Señor, tal vez en esta tarde es a través de las redes electrónicas, las redes sociales, Señor, y confiamos, Padre, en que el poner todos, Señor, un momento para estar en el mismo sentir, en la misma necesidad, Señor, con el objetivo de recibir tu palabra, Padre, y glorificarte de esta forma, resultará en bendición para cada una de nuestras vidas, por lo que te damos las gracias, mi Dios. Y así también ponemos delante de ti nuestros corazones para que seas tú quien hable a nuestras vidas, que hable a nuestro corazón, Señor, y nos permitas, Padre, comprender, nos des luz a través de tu palabra, que nuestro entendimiento, Señor, sea esclarecido y que podamos tomar ejemplo, Padre, de lo que tú en tu palabra tienes para nosotros hoy. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a meditar, hermanos, en la sección que corresponde a este primer domingo de enero del 2022. Seguimos estudiando el libro de Hechos. Ahora el capítulo 14, Hechos capítulo 14, y vamos a leer del versículo 8 al versículo 23. Hechos 14, del versículo 8 al versículo 23. Lo vamos a leer unidos, hermanos, en voz alta. Dice así la palabra de nuestro Señor. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Pablo y Bernabé, hermanos, llegan después de escapar de un intento de apedreamiento. ¿Se acuerda en Iconio? De cómo los judíos lograron pues llevar a
cierta euforia a la gente porque, bueno, los apóstoles, Lucas les llama apóstoles, comienzan ellos la predicación explícita de las Escrituras, haciendo referencia en el cumplimiento precioso de la persona de Jesucristo y llevando a las personas a los pies de Jesucristo, a la fe en el Señor, lo que está escrito. Y salieron de Iconio. Llegaron a Listra, según tenemos aquí este registro, hermanos, y ocurren varias cosas interesantes. Listra, hermanos, por lo que entendemos aquí, Listra y Derbe eran ciudades donde pues había una muy poca población judía. De hecho, la predicación que se tiene es al aire, no es en las sinagogas como era la estrategia de ellos al llegar a una ciudad. Sin embargo, el predicar de esta forma, hermanos, les abre puertas a oídos. Pero había un conflicto y vamos a irlo viendo poco a poco a medida que vamos desmenuzando el pasaje. Dice el versículo 8, cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Llegaron los apóstoles, hermanos, y en mitad de una república se pusieron a predicar y empezaron a hablar. Y había un cierto hombre, no se nos da el nombre, se nos dice que él desde que nació ya venía con un problema congénito. No podía mover los pies, no, sí los tenía, pero los tenía en no estaba facultado para caminar, para moverlos. Sin embargo, había algo que sí hacía y que sí ejercía en el momento en que Pablo está predicando, y esa es la fe. Recordemos algo, hermanos. Jesús, cada que se trataba de realizar un milagro, él siempre enfatizaba, nunca dijo, te sané, yo lo hice. Jesús decía, tu fe te ha salvado. Lo que has creído acerca de mí te ha sanado. Hermanos, la fe es tan importante en la vida espiritual. La fe no tiene caso llamarnos cristianos si no tenemos fe en Dios, si no tenemos fe en su Hijo Jesucristo, si no tenemos fe en la obra del Espíritu Santo, si no tenemos fe en la palabra de Dios. Así que este hombre escuchó la predicación que estaba haciendo Pablo y en su corazón abrazó el mensaje del Señor. El apóstol fijó en él sus ojos y se dio cuenta de algo. Esto es lo extraordinario, hermanos, que en medio de los problemas y las dificultades que tenía este varón, hermanos, nunca en su vida había caminado. Sin embargo, su corazón estaba listo para ejercitar la fe y el apóstol se dio cuenta. Este hombre tiene fe. Hermanos, eso es testimonio. Lo que puede hacer, hermanos, a veces pensamos que la fe no es notoria. Y qué difícil es estar junto a una persona que tiene tan amplia fe, porque no alcanzamos a ver las cosas como un hermano que tiene el don de fe, por ejemplo. Y nos cuesta trabajo, es que ponemos los pies en la tierra, sí, pero los temas espirituales, hermanos, se disciernen mediante la fe en Jesucristo. Y este hombre creyó el mensaje y Pablo vio que en su corazón este hombre era digno de un milagro por la fe que tenía. Así que sí se puede ver la fe, un hombre con fe, una persona con fe, un niño con fe, impacta su entorno. Hermanos, Dios no tuvo ninguna objeción en que este milagro fuera realizado gracias a la fe de este hombre. Y entonces el apóstol pone sus ojos en él y le dice, levántate derecho sobre tus pies. Dios ya había mostrado cómo para él no es impedimento esto. ¿Se acuerda a cuántas personas que no podían moverse Jesús levantó? ¿Se acuerda el cojo que sanaron los apóstoles Pedro y Juan? Es exactamente lo mismo, el mismo Dios misericordioso, sanando físicamente, sanando espiritualmente a la gente. Así que hubo, hermanos, milagros, pero hay un problema. El pensamiento secular, el pensamiento religioso, el pensamiento egoísta nos lleva a ver las cosas en una perspectiva distinta.
Dice aquí el versículo 11, la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Ellos asociaron inmediatamente todo a un evento sobrenatural, sí, pero no en base a lo que Pablo estaba predicando, sino a lo que ellos estaban creyendo. Y entonces dice el 12, a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Había un problema aquí, hermanos, y era el conflicto en la lengua. Ellos hablaban, dice aquí, un dialecto local, en lengua licaónica. Y Pablo, aunque podía expresarse, hermanos, a hablar perfectamente griego, hablar latín, que era el idioma del Imperio Romano, arameo por la comunidad judía, que era el idioma en el que se hablaba en la comunidad de Palestina, y además hablar hebreo por ser fariseo y doctor de la ley. Mínimo esos 4 idiomas tenía que haber dominado el apóstol Pablo, pero esta era una lengua local. Era un idioma local. Así que cuando ven el milagro, hermanos, ellos comienzan a interpretar las cosas como ellos lo quisieron ver. Hay una historia precisamente de este lugar, en Listra, hermanos, que una vez, hace mucho tiempo antes del evento con el apóstol, bajaron precisamente estos dioses, Júpiter y Mercurio, en la cultura romana. En la cultura griega son exactamente los mismos, en algunas traducciones como Zeus y Hermes, son los mismos. Aquí, hermanos, nuestra versión dice que les llamaron en el concepto romano Júpiter y Mercurio. Entonces, estos mismos dioses habían bajado a este lugar y no tuvieron recibimiento, la gente ni cuenta se dio de ellos, solamente un hogar, una familia fue la que los recibió. Enojados, Júpiter y Mercurio hicieron pedazos ese lugar y tuvo que ser repoblado. Cuando ocurre el evento con el apóstol Pablo y con el apóstol Bernabé, hermanos, lo que hacen ellos es decir, volvieron, que no nos vuelva a ocurrir lo mismo, y comenzó entonces la adoración a los apóstoles. Comenzaron ellos a postrarse, comenzaron a adorarlos, al punto de que el sacerdote del templo de Júpiter llevó 2 toros para ofrecerle sacrificio en ese momento. Si se da cuenta cómo la confusión, hermanos, la ignorancia tal vez, y la indiferencia nos llevan a cometer cosas que no son prudentes. Y aquí, hermanos, había un conflicto, hermanos, lingüístico, no se podían entender. Así que Pablo, aunque estaba dando un mensaje, fueron pocos los oídos que recibieron con fe el mensaje de Jesucristo, entre ellos este hombre que sanó. Pero la gente, en una turba emocional, fíjense en esto, solamente emocionados, conmocionados, impactados por el milagro, pero confundidos, comenzaron a llevar adoración a los apóstoles. Aquí entendemos algo. Júpiter es el dios mayor romano, es muy grande, así por lo menos son las descripciones, lo que nos da a entender que Bernabé era grandote y tal vez un poquito robusto. Y Pablo, como ya sabemos, pues era pequeñito. Recordemos que incluso el nombre Pablo significa pequeño, chaparrito. Entonces, y además era el vocero, era el que hablaba, por lo que la gente entendió. El grandote es Júpiter, el mensajero es Mercurio. Así que este de aquí que está hablando, que es Pablo, es Mercurio, y el grandote que está allá es Júpiter. Y empezaron entonces todo esto. Pero el versículo 14 nos habla de la actitud prudente. Qué bonito andar resentido, ¿verdad? Y dijeron, bueno, está muy bien. Sin embargo, dice, cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Lo que hacen, hermanos, es tomar sus ropas y rasgarlas. Para el judío, hermanos, esto era señal de duelo, señal de vergüenza, señal de dolor. Era una señal, hermanos, que les indignaba a ellos. Lo hicieron por estas 2 razones. Porque no estaban dispuestos a recibir que se les tratara como dioses,
Y segundo, mostrar físicamente que no había nada sobrenatural en ellos. Así que la gente no vio en ellos ni brillo, ni poderes, ni luces. Se dieron cuenta que eran hombres como ellos. Además de que el apóstol Pablo comienza a describir el cambio que debiera ocurrir. Le dice: cambien, que anunciamos para que se convirtáis al Dios y salgan de estas vanidades. Todo sistema religioso puede estar muy bonito, hermanos, pero el apóstol dice: solo son vanidades. Y la palabra vano significa hueco. Puede ser una vaina muy bonita, pero por dentro está hueco. Y si usted y yo no tenemos fe, así estamos. Así que lo que hace Pablo es decirles: tienen que convertirse al Dios vivo, y les explica, a diferencia de este Júpiter, a diferencia de Mercurio, el Dios del que les hablamos hizo el cielo, hizo la tierra, hizo el mar, hizo todo lo que en ellos hay, y comienza a explicar. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Él ha dado el albedrío. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, siempre tuvimos razón para creer en Dios, haciendo bien. Y mire cómo da el orden de toda la creación, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Él sigue hablando de Jesucristo. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. La gente no quiso escuchar. Tal vez la razón del idioma diferente fue un buen argumento para ellos, el no entenderle. Sin embargo, hermanos, Dios provee. Dice el 19: vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio. Había judíos ahí, no eran tantos como una comunidad en otras ciudades o en otros casos como vimos, pero ellos sí hablaban la lengua licaónica. Dice: y ellos persuadieron a la multitud. Y una vez que estas personas les dicen: ¿sabes qué? Ni son Júpiter, ni son Mercurio, ni son Zeus, ni son Hermes, solo son Pablo y Bernabé. Y entonces la gente se enojó. Pero se enojó por su propio corazón, hermanos. No porque los apóstoles les hayan mentido, sino porque las cosas no salieron como ellos querían. Porque las personas que estaban enfrente no resultaron ser quien ellos querían. Y entonces la tomaron contra los apóstoles. No solamente hubiera sido tan sencillo que dijeran: bueno, está bien, nos retractamos y ya, les den la espalda y se van. Los apedrearon. Pablo y Bernabé dijeron la verdad. Pablo y Bernabé rehusaron ser partícipes de esto, y a pesar de eso los apedrearon. Y llegaron las gentes enojadas y los apedrearon y los arrastraron. Una vez que fueron apedreados, los arrastraron afuera de la ciudad. La gente creyó que estaban muertos. Ellos creyeron que ahí se había acabado todo. Sacaron su coraje, su decepción, su frustración, y arremetieron contra los apóstoles. Y dice aquí el versículo 20, hermanos: pero rodeándole los discípulos, había creyentes allí. Se levantó, entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Se levantó, no estaba muerto el apóstol. No lograron, hermanos, la vida le pertenece al Señor. Sin embargo, los discípulos estuvieron dispuestos a estar con Él, a participar, hermanos, de lo que estaba ocurriendo para proteger, y no le abandonaron. Aun cuando él creyó que eso pudiera haber sido. ¿Qué pasó con Pablo? Tal vez se desmayó o simplemente cerró los ojos y confió en que Dios estaría con él. Pero sí, fue apedreado, sí, fue arrastrado, sí, pero los discípulos estuvieron ahí para animarle y para levantarle. Y entonces, una vez que él se levanta, vuelve a entrar a la ciudad. Ya no predica, ya se dio cuenta de lo que había en el corazón de las gentes. Pero se dio cuenta que había discípulos ahí también. Y entonces entra con Bernabé. Pasan la noche, cura sus heridas, se pone alcoholito en las heridas, ¿verdad? Su pastillita para el dolor de cabeza, y sigue adelante. Y sale con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio, dice el versículo 21, en aquella ciudad, y de hacer muchos discípulos,
Volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Comenzaron después de predicar en Derbe y de dejar muchos cristianos, de dejar gente, hermanos, en formando comunidad cristiana, comienza su regreso. Exactamente por los lugares que habían pasado. Así que regresó a Listra, regresó a Iconio y regresó a Antioquía. La meta ahora ya no era ir y hablar y confrontar. Ahora era confirmar a los creyentes de ahí, darles palabras de ánimo, contar el testimonio de lo que había ocurrido y decirles: hay cristianos allá y están orando por ustedes. Hay cristianos aquí que debemos orar por los de allá. Llévenos en oración porque vamos en viaje de regreso. Confirmando, dice, los ánimos de los discípulos, dice el 22, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. No se les olvide eso, hermanos. Tenemos iniciando el 2022. No pierda la fe. Jesús cuando estaba orando por sus apóstoles, ¿se acuerda? Pedro se acerca y Jesús le dice: Satanás los ha pedido para zarandearlos, pero yo he rogado para que no les falte la fe. Y que ese ruego que el Señor hizo en aquella noche por sus apóstoles sea real también para nosotros como su iglesia, y que no nos falte la fe. Y Pablo dice: permanezcan en la fe. No se avergüence de la fe, no oculte su fe, viva en su fe, pelee por la fe. Siga adelante caminando en fe. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No va a ser fácil, tenemos oposición a nivel físico porque la sociedad no quiere creer, no quiere entender. A nivel espiritual porque el infierno no quiere que usted y yo prediquemos, no quiere que vivamos, y se va a encargar el diablo de poner tentación. Dios quiera que salgamos librados, pero necesitamos ejercitar la fe. Versículo 23 termina diciendo: constituyeron ancianos en cada iglesia, pusieron pastores, pusieron liderazgo. Habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Hermanos, recordemos que somos siervos de Dios y tenemos responsabilidades espirituales muy grandes delante del Señor, hermanos, para con su iglesia, para con la sociedad. Y si es necesario tal vez que enfrentemos tribulaciones, y que en el 2022 enfrentemos tribulaciones, pero permanezcamos en la fe. Que aun cuando la oposición, el mundo, y como querramos verlo, intente apedrearnos, nuestra vida está en manos de Dios. Así que el 2022, vivámoslo con fe. Vivámoslo con fe. Vamos a orar. Amado Señor, te damos las gracias por concedernos este tiempo en el que podemos meditar en tu palabra, mi Dios, en el que tu palabra llega a nuestros corazones, refrescando y alimentando, Señor, pero también dándonos indicaciones y dirección. Queremos hacer tu voluntad. Te rogamos fortaleza, valor y sobre todo que no nos falte la fe. El apóstol nos lo recuerda, debemos permanecer en la fe. Necesitamos tener fe, Señor, porque tú te encargas de todo lo demás. Así que creemos en ti, Señor, y creemos en tu palabra, y en tu nombre vemos de frente al 2022. Gracias, Señor, por cada corazón que se une a nosotros, Señor, y que podemos, Padre, tener a través, Señor, de los medios electrónicos esta predicación de tu palabra a nuestro corazón. Gracias, Señor, rogándote que tú bendigas esta semana, que tú nos des un dulce caminar, Señor, y cada paso sea dado en obediencia. Que la gloria sea para ti siempre, Señor mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, que tengamos un feliz inicio de semana, un exitoso año 2022, sin olvidarnos de lo que siempre repetimos. No se le olvide que si hay alguien que le ama con todo su corazón, es el Señor Jesús.
Que Dios le bendiga.